Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. En nombre de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y de los copatrocinadores de este seminario, les damos la bienvenida y les agradecemos acompañarnos en la mañana o tarde de hoy. Queremos agradecer especialmente a Redux para generar este Consejo Iberoamericano de Movilidad Segura, por el apoyo para la organización de este evento y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. En el marco de los objetivos propuestos por el nuevo decenio por la seguridad vial, impulsado por Naciones Unidas, nos hemos planteado como reto el debatir sobre las distintas formas de abordaje para este factor de riesgo en distintos países de nuestra región, enmarcado en el mismo mes de la recordación de las víctimas viales, como forma de reflexión y búsqueda de soluciones exitosas para que puedan ser replicadas en otros países de América Latina y el Caribe. A los fines de poner en marcha este evento, le pido a Rosa Gallego de Redux que tome el cargo de la moderación del mismo. Rosa, adelante, por favor. Muchas gracias, Francisca. Buenos días y buenas tardes para todos quienes nos acompañan. Por motivos de orden para el evento, les rogamos mantener los micrófonos silenciados y en caso de tener alguna inquietud, la pueden hacer por escrito al chat y en la medida de lo posible les haremos llegar nuestra respuesta. Bueno, para dar la bienvenida a esta conferencia, quisiera invitar y saludar al señor Ricardo J. Sánchez, oficial senior de Asuntos Económicos de la CEPAL y miembro del Steering Committee del foro del Road Safety Fund de Naciones Unidas, al señor Pablo Rojas, director nacional del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina, al señor Luis Otavio Maciel Miranda, asistente técnico del Departamento de Tránsito del Estado de Pará, de la DETRAN Pará en Brasil, al señor Luis Felipe Lota, director general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia, y a la señora Johanna Wolram, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, la CONACET de Chile, para la presentación de esta conferencia. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos en el día y en la tarde de hoy. La dinámica de esta ronda de bienvenida nos propone el que cada participante contará con 5 minutos para darnos una reflexión en relación a lo que cada uno de ellos está haciendo desde su organización o su país sobre el tema de la velocidad. Para dar inicio a este evento le damos la palabra a nuestro anfitrión, el señor Ricardo Sánchez, a quien agradecemos nuevamente por esta iniciativa y le rogamos que encienda su micrófono. Ricardo. Muy buenos días, muchas gracias, gran gusto de tenerlos en esta sala virtual que nos acoge hoy. Déjenme saludar a Luis Felipe Lota, director general de la Agencia Nacional de Seguridad de Colombia y nuestro socio en el proyecto que está comenzando en semanas quizás en Colombia, a don Pablo Rojas, director nacional del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina, quien también está dando un apoyo fundamental para nuestro proyecto en marcha en Argentina, a Johanna Wolram, secretaria ejecutiva de la CONACET de Chile, nuestra vecina. También saludar a Redux, por supuesto, en la persona de Ana Ferrer, la directora ejecutiva, Rosa Gallego, que es una consultora Redux y también una pieza clave en nuestro proyecto, Alejandra Rovira, es decir, en pocas palabras, a todas las colegas de Redux, que, bueno, es nuestro socio en el proyecto de Argentina, a Luis Otavio Maciel Miranda, del Departamento de Tránsito del Estado de Pará, en Brasil, que también es un motor fundamental de nuestro proyecto allá en el norte de Brasil, por supuesto a la audiencia toda. Saludarles en nombre de la CEPAL, en nombre de los 20 años que tiene esta institución en apoyo a la problemática de la seguridad vial en América Latina y en el Caribe, desde nuestros inicios allá en el United Nations Road Safety Collaboration, con todas las agencias del sistema y muchas instituciones relacionadas del mundo. Por ahí lo veo a José Luis Irigoyen, que también ha tenido un rol muy importante en su paso por el Banco Mundial y tantos amigos, digamos. Para nosotros la seguridad vial es parte de los objetivos de desarrollo
sostenible, que incluyen claramente el de reducir a la mitad el número de fallecimientos y traumatismos por siniestros de tránsito. Teníamos el objetivo que no pudo ser cumplido en el 2020 y ello nos obliga a poner más esfuerzos, muchos más esfuerzos en este problema, estando como estamos en una de las regiones más castigadas por esta verdadera tragedia, que es la falta de seguridad vial. ¿Sí? Siempre hablamos de seguridad vial, pero en América Latina lamentablemente debemos hablar de inseguridad vial. Es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Es una tragedia. Si bien muchos de nuestros países han avanzado, hemos avanzado en medidas muy concretas, en acciones muy concretas, bueno, pues tenemos claramente grandes desafíos todavía por delante para todos, para todas las personas involucradas en este tipo de incidentes y accidentes, pero especialmente los usuarios más vulnerables, por supuesto, que menos condiciones tienen para estar preparados frente a esto. Es una gestión difícil, complicada, básicamente porque requiere de cambios culturales, porque, bueno, requiere también cambios en la forma de aproximarnos desde el sector público, obviamente, los oficiales de tránsito que cumplen un rol clave. Bueno, ahí estamos trabajando en Brasil con ese tema y haciendo mucho entrenamiento. Bien, es una gestión complicada sin ninguna duda. Tenemos que lograr llegar a las personas con mayor profundidad para pues, reconocer este riesgo y en particular uno de esos problemas principales que nos reúne hoy, que es el de la velocidad. Entonces queremos reconocer el trabajo que se está haciendo en la región para el control de la velocidad. Es vital y necesitamos hacerlo más visible, necesitamos ponerlo sobre la mesa como lo estamos haciendo en los países que nos acompañan y poder darle esa visibilidad para que otros también puedan nutrirnos en estas experiencias y tomar a su vez esas experiencias. Por supuesto, y esto lo queremos poner en el marco del nuevo diseño de la seguridad vial, ¿no? 2130, y ahí tenemos un trabajo muy grande que hacer en la gestión en las ciudades para la seguridad vial. Así que solo me resta agradecer a nuestro Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, que nos apoya ya por tercer año consecutivo con proyectos que son trascendentes y del que queremos no solamente que se beneficien, en este caso Argentina, Brasil, Colombia, sino a través de ellos lecciones para el resto. Y bueno, solo para terminar, pero no por ello menos importante, sumarnos a la recordación de las víctimas de la seguridad vial. Así que esto es lo que quería transmitirles para darles la bienvenida en nombre de la CEPAL y por supuesto de nuestro equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a darle ahora la bienvenida e invitarlo a darnos su reflexión al señor Pablo Rojas. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Director nacional del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Argentina. Así que, Pablo, por favor, te agradecemos si encendés tu micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Saludos a todos los panelistas y, por supuesto, a todos los participantes. Un gusto ver, además, en el grupo de panelistas y también en la lista de participantes a tantos amigos, conocidos y expertos en seguridad vial que nos volvemos a reunir, sobre todo para atacar una problemática que compartimos, ¿sí? Incluso a pesar de las diferencias que tenemos en muchos sentidos. Me gustaría enfocar en principio, por supuesto, alguna particularidad que tiene la Argentina para contárselas para quienes no la conozcan, creo que la mayoría sí. Pero en términos de inseguridad vial, como bien decía Ricardo, de quien comparto las palabras, Ricardo, gracias por la introducción, la verdad muy atinada en general. Y lo que queríamos decir es, en Argentina nosotros tenemos puntualmente dos graves problemas de inseguridad vial, ¿sí? Las dos variables de mayor peso en la siniestralidad grave y fatal, ¿sí? Que tienen que ver con la velocidad y el alcohol. Hay otras, por supuesto, que
degradan en valor respecto de peso, como variables intervinientes en los siniestros viales, pero tanto la velocidad como el alcohol son en Argentina las dos causas principales de siniestralidad grave y fatal. Esto además sumado a un contexto que tiene en Argentina, para que ustedes se den una idea, sobre todo por el tema de la extensión, unos 40.000 kilómetros que pertenecen a la red troncal primaria de jurisdicción nacional, más de 200.000 que están gestionados por jurisdicciones provinciales, y unos 500.000 kilómetros de caminos rurales o una red terciaria. Eso obviamente implica una dispersión de vehículos que difícilmente podríamos pensar en un control automatizado para todo. Entonces, por supuesto, lo que primero nos viene a la mano es trabajar en prioridades dependiendo de dónde ocurre la mayor siniestralidad, dónde ocurre, por supuesto, aquellos donde interviene, en este caso, hablando de la velocidad. Y en ese aspecto, lo que esta gestión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha comenzado a hacer es trabajar con las jurisdicciones. Recuerden que Argentina es un país federal, que además tiene una microfederación desde el punto de vista de la seguridad vial, como suelo decirlo yo, y perdónenme el forzar el término, entiendo que legal o institucional, en el que 3.800 municipios son las autoridades de control y gestión de la seguridad vial, es decir, que la República Argentina está, desde el punto de vista de la seguridad vial, mayoritariamente dirigida por los municipios, más de 3.800 municipios. Eso significa que la Agencia Nacional de Seguridad Vial coordina con los municipios y con las provincias, 24, todo lo que es la política de gestión en seguridad vial, ya sea de intervenciones, control, fiscalización, y por supuesto la promoción de normativa general. Uno de los problemas asociados que tenemos a la velocidad, pero por supuesto muy cercano a esto, tiene que ver en la actualidad con, por supuesto, se han dado pasos y hay una mayor concientización respecto de esta problemática, ¿sí? De cómo afecta sobre todo a los seres humanos el trauma, para el cual no estamos preparados biológicamente, y lo que ha generado es una dispersión normativa, ¿sí? Y otro de los problemas graves que tenemos respecto de esto para el control. Posiblemente ustedes digan, bueno, pero si ocurre en jurisdicciones distintas, no es tan problemático. Y lo problemático es que tenemos grandes ciudades donde tenemos dispersión de límites de velocidad. La agencia, además de propender a que haya una mayor unificación de límites de velocidad, por supuesto que se lleven al límite indispensable, al límite mínimo posible, propendiendo y propulsando, obviamente, que en zona urbana este límite sea de 30 km por hora. Digo, para citar un ejemplo, posiblemente la ciudad más conocida por todos ustedes, es que en la ciudad de Buenos Aires tenemos avenidas con diferentes límites de velocidad, que por supuesto, viniendo todos de afuera, seguramente no lo van a conocer, así que les recomiendo que utilicen algún tipo de guía en ese sentido o investiguen cuáles son las avenidas, lo cual implica para el usuario de la vía todo un desafío, no solamente para los que vienen, sino también para los que viven. Recordar que en esta avenida tengo un límite de 50 km por hora, en esta tengo un límite de 60 y en otras tengo un límite de 70 km por hora. Esa es una de las grandes problemáticas que dejo para el panel posterior respecto de la regularización o la normativización homogénea de los límites, ¿no? Que obviamente tiene que ver mucho con el control. Por último, y no por esto menor, algo que compartimos entre todos, ¿sí? Desde el punto de vista cultural por lo menos, es que la velocidad, ¿sí? En esta época es un valor, no es un disvalor, ¿sí? Es decir, hemos valorado la velocidad de procesamiento, hemos valorado la velocidad desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia relacionado con los procesos, es decir, hoy pretendemos que lo mejor es que ocurra algo en el menor tiempo posible, y eso realmente no lo hemos desatado, ¿sí? De la realidad biológica del ser humano, ¿no? En ese sentido, como sabemos, llegar más rápido no significa viajar mejor, sino posiblemente correr más riesgos, no solamente nosotros, sino para el resto de las personas. Si eso además lo trasladamos a una cuestión clave, que tiene que ver con que lamentablemente es la principal causa de muerte en Argentina, ¿sí? De jóvenes, los siniestros viales, y en su mayoría están relacionados o con el alcohol o con la velocidad, o bien ambos combinados. Lo que ocurre es que tenemos un medio cultural donde prácticamente a la demostración de
la virtuosidad respecto de la conducción de vehículos está dada no solamente por asumir un mayor riesgo, sino también por hacerlo a una alta velocidad. Y eso nos enfrenta a otro problema grave, ¿sí? Que tiene que ver con desarmar un valor cultural, ¿sí? Como todos sabemos, es posiblemente el desafío mayor. Digo, no se va a solucionar simplemente con la sanción. Claramente, esto podrá morigerar algunos aspectos. Sin embargo, siempre va a haber un número determinado de jóvenes, ¿sí? En su mayoría, con la predisposición al riesgo, con lo que implicará algún tipo de demostración social, grupal, comunal, etc. ¿Sí? Por este valor que se le ha dado principalmente a la velocidad como una habilidad por sobre el resto de los seres. En ese sentido, quiero además, y por último, para no tomar demasiado tiempo, relativizar un poco esto que digo, porque hasta antes del coronavirus, ¿sí? Créanme que, y trabajando desde la creación de la agencia en términos de seguridad vial, en lo personal lo digo, creíamos que prácticamente, más allá de las modificaciones que tuviéramos en la dinámica del transporte, en la dinámica de la logística humana para moverse, prácticamente creíamos que lo teníamos sabido, o por lo menos lo teníamos atado. Sin embargo, el coronavirus y la pandemia nos ha trastocado muchísimo, ¿sí? Y creo que para el resto de los países de Latinoamérica la forma de movilizarse, ¿sí? La lógica de movilidad hoy ha sido trastocada severamente, ¿sí? Para lo cual además recién estábamos acomodándonos en agenda para comenzar un nuevo diseño y empezamos ahora con nuevos desafíos. Digo esto porque muchos de nuestros países han invertido muchísimo dinero en una movilidad sustentable, pensando en la movilidad colectiva, es decir, la posibilidad de reducir el número de vehículos, tratando de que el transporte público no solamente garantice seguridad, sino también confort. Y lo que hemos visto a través de esta nueva realidad que nos plantea el coronavirus y a posteriori, que tiene que ver con una recuperación de la individualidad, ¿no? Con lo que eso además significa. Vemos hoy el número de vehículos utilizados para el ingreso a las grandes ciudades en Argentina con un solo pasajero, ¿sí? Recuperando una lógica que se había perdido aproximadamente para el año 2017, 2018, haciendo más eficiente el uso del vehículo. Volvemos a la individualidad del uso de vehículos de 4 ruedas, pero también una explosión, ¿sí? Aún mayor. Creíamos que estábamos en la ola de crecimiento del transporte en motocicleta o motos, ¿sí? Realmente lo que tenemos es una explosión de este tipo de vehículos. Y habrá que decirlo, la velocidad en motos ha resultado en la actualidad el problema más grave en el periodo de pandemia, por lo menos en la Argentina, donde tuvimos un lockdown serio, digo, un cierre importante durante un periodo largo de tiempo. El mayor número de víctimas, 8 de cada 10 víctimas en la Argentina durante los últimos prácticamente 2 años, ¿sí? Fueron motociclistas, usuarios de motos, asociados obviamente a la combinación de alcohol y velocidad o velocidad. ¿Sí? Es por esto que entre las acciones que se están haciendo, por supuesto, trabajar con la prueba piloto que hacemos con Redux, a lo cual obviamente estamos agradecidos de haber sido seleccionados, que también además implica una interpretación un poco más holística, no solamente con la velocidad, sino también entender la lógica de algunas ciudades de tipo media en la Argentina, unas ciudades típicas, ¿sí? Donde hay un acceso muy rápido a rutas de alta velocidad, donde tenemos sobre todo en los accesos, en las intersecciones, serias dificultades con la siniestralidad vial y por supuesto con víctimas fatales. Dicho esto, de nuevo el agradecimiento, el orgullo por parte, en lo personal por supuesto, pero también del Observatorio de la Agencia Nacional y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Argentina, de estar participando de este encuentro. Agradecerle de nuevo a la CEPAL, a Redux, a mis colegas, a Johanna, a Francisca, a José Luis, con quien hemos trabajado en la primera década de acción, un poco indirectamente,
felicitar a Luis Lota por el trabajo que está haciendo, sabemos que mucho por delante, también a Luis Miranda con Brasil y con Joana, que tendremos que trabajar, por supuesto, bastante en común respecto de lo que tiene que ver con los corredores bioceánicos, ¿no? que tanto nos afecta mutuamente a nosotros como países, a Francisca y por supuesto a Jean Picard, con quien tengo un cariño muy grande y aprovecho la oportunidad para en público mandarle un abrazo gigante. Muchas gracias, espero haber aportado un poco a esta discusión que seguramente nos va a traer una síntesis superadora de ideas que nos ayude a todos a mejorar la gestión en seguridad, sobre todo con el tema de velocidad. Muchas gracias, buenos días, mucha suerte a los panelistas también. Muchas gracias, Pablo. A continuación le damos la bienvenida e invitamos a dar su reflexión al señor Luis Otavio Maciel Miranda. Luis Otavio, gracias por estar aquí y compartir tu tiempo con nosotros. Te invitamos a abrir tu micrófono. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar en portugués. Y entonces le pido que pueda acceder a la opción de tradução. É um prazer participar dessa conferência, né? Agradeço a oportunidade, a CEPAL, ao Conselho Redux, e em nome da nossa diretora do DETRAN, a doutora Renata Mirella, nossos agradecimentos por esse momento, e é uma oportunidade muito grande para nós, para aprender com outros países, especialmente aqui relacionados nesse momento, e compartilhar um pouco da nossa experiência no Brasil, no estado do Pará, né? E a gente considera que esse momento inicial, como reflexão inicial, para nós é oportuno no Brasil, porque nós tivemos três momentos importantes, no nível nacional e no estado do Pará. No nível nacional, o regulamento nacional que trata da fiscalização eletrônica de velocidade foi revisado e foi atualizado o ano passado. Então, isso foi uma mudança bem significativa, né? Permitindo que a instalação dos equipamentos e o uso do equipamento portátil se faça com mais transparência, baseado em evidências, e facilitou a revisão dos equipamentos que já estavam instalados ao longo do país. Outra importante mudança é que, em setembro deste ano, nós lançamos o nosso Plano Nacional, nossa Estratégia Nacional de Segurança Viária para a década 2021 e 2030, e ela está, evidentemente, em sintonia, propõe para a década, né? Mas tem duas questões específicas sobre velocidade. O plano prevê ações voltadas para a fiscalização, o controle e a gestão da velocidade, e também que os estados adotem medidas para aumentar o número de equipamentos fixos nas rodovias e nas vias urbanas. Portanto, a essa ação do plano diz respeito ao projeto do nosso estado. Nós iniciamos, depois da pandemia, o estado do Pará foi um dos mais afetados no Brasil, né? E mesmo assim o estado continuou com o seu projeto de melhorar a segurança no trânsito no estado, e nós conseguimos instalar esse ano 138 equipamentos fixos no território do nosso estado. O nosso estado tem a área dessa 4 municípios, né? Esses em 30 cidades estratégicas para a nossa malha rodoviária do estado, né? E complementando isso, nós implementamos pela primeira vez um sistema de monitoramento eletrônico, para que a gente possa
para que possa potencializar as ações de fiscalização no nosso estado e, com isso, contribuir para atingir as metas do Plano Nacional. Era isso, muito obrigado pela oportunidade e a gente espera que seja uma discussão e um debate bem produtivo. Muchas gracias, Luis Otavio, por tus reflexiones y tus comentarios. Se entendió muy bien. Para continuar, queremos darle la bienvenida e invitamos a dar su reflexión al señor Luis Felipe Lota, director general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia. Luis Felipe, gracias por acompañarnos y por favor puedes encender tu micrófono. Bueno, muy buenos días a todos. Rosa, muchas gracias por la moderación en este espacio. Un saludo a Ricardo Sánchez de CEPAL. Claramente estamos próximamente a iniciar nuestro trabajo conjunto, un tema muy interesante que se ha venido desarrollando desde el equipo de la agencia, a Pablo, a Luis Otavio, a Joana, también un placer volverla a encontrar en estos espacios. Un poco para poner en contexto a Colombia. Colombia tiene una Agencia Nacional de Seguridad Vial, que empezó operaciones en 2016. Antes teníamos unas entidades privadas que manejaban todos los temas de seguridad vial. Desde 2014 en particular construimos nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial. Ese plan tiene los 5 pilares, pero digamos que la profundización en los temas de velocidad se han venido dando en los últimos 2 años, en donde creamos un grupo interno de manejo de velocidad en la medida en que en Colombia la velocidad, el exceso de velocidad se disputa entre el primero y segundo lugar de las causas principales de siniestralidad vial en el país. Adicionalmente, vale la pena decir que hemos venido buscando con diferentes regiones del país, y más adelante seguramente lo vamos a ver en detalle, cómo se relaciona el esquema o el enfoque de sistema seguro para realmente entender cómo logramos tener una connotación completa en el marco de este sistema seguro desde los diferentes aspectos, desde las velocidades, desde los usuarios, desde los vehículos y desde la infraestructura. Y allí hemos venido entendiendo que a cada región hay que trabajarla de manera distinta, porque la velocidad, y no sé cómo lo ven mis colegas, pero en Colombia en particular los esquemas de gestión de la velocidad tienen que analizarse en función de cómo es cada territorio, cuáles son las características de la población, los tipos de personas que tenemos allí, y en ese sentido estamos formulando nuestro nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial que tiene miras a 2030. Ya hemos venido construyendo desde diferentes regiones ese ver de la seguridad vial, pero sobre todo ese ver cómo gestionamos de manera adecuada la velocidad. Creo que va a ser un gran escenario para que entre todos construyamos para dónde vamos en materia de seguridad vial y poder fortalecer así este tema tan importante como lo es la gestión de la velocidad. No quiero extenderme más y quiero que sigamos en este espacio para que podamos ir al debate más profundo. Muchas gracias y aquí seguimos. Rosa, creo que tienes el micrófono cerrado. Perdón. Muchas gracias, Luis Felipe, y para finalizar esta apertura le damos la bienvenida e invitamos a dar su reflexión a la señora Johanna Wolram, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de la CONACET en Chile. Johanna, gracias por estar presente y por favor, si puedes encender tu micrófono. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir sobre esta temática que es tan importante en nuestros países, en Chile. De hecho, la principal causa de muerte es la velocidad. Aprovecho de saludar a Ricardo Sánchez de la CEPAL y también a mis colegas de Argentina, Brasil, Colombia, y un especial saludo a la FICVI, a Jan. En Chile, la principal causa de muerte por lejos es la velocidad. Si comparamos un poco la cifra, un 30% de quienes fallecen en las calles es por velocidad, y en comparación, el alcohol está presente en un 9% de los fallecidos. Así que aquí podemos ver que, un poquito lo que nos contó Pablo en Argentina, que están a la par estas dos causas, en Chile no están así. Queda un gran desafío en la gestión de la velocidad, y especialmente también en el contexto de la pandemia, donde vimos a raíz de la baja de la movilidad por parte de las personas, un aumento en más del 20% de fallecidos por velocidad en zonas urbanas. Por lo general, los muertes por velocidad los teníamos más concentrados en las zonas rurales, en las zonas interurbanas,
y ahora especialmente aumentó también velocidad y sus respectivos fallecidos en la zona urbana. Así que una gran alerta que nos muestra lo importante que es la gestión de velocidad, la fiscalización en combinación, por supuesto, con educación. Y un tema que quiero tomar también de lo que contó Pablo, nos falta en Chile el castigo social, que tú también mencionaste tan cierto, de que es casi un valor el exceso de velocidad, es algo bien visto, llegar en un tiempo récord de un lugar a otro y no hay un castigo social asociado, algo que sí hemos visto ya con políticas públicas asociadas al alcohol en la conducción, donde vemos más conciencia y grandes desafíos que quedan para esta década. Hemos trabajado en una estrategia nacional de seguridad de tránsito del año 2021 al año 2030, que estamos ya implementando, y bueno, muchos temas a conversar hoy día aquí en este panel. Agradezco nuevamente la invitación y vamos a profundizar en estos distintos temas que ya hemos tocado en esta introducción. Johanna, muchas gracias a todos los participantes en esta apertura. Les damos las gracias por sus reflexiones, sobre las cuales obviamente vamos a profundizar a partir de ahora, porque los siniestros de tránsito son hechos violentos e inesperados que provocan inmensas tragedias familiares cuando muere un ser querido o queda malherido de por vida. En este contexto, los siniestros relacionados con la velocidad se estiman en 1 de cada 3 de todos los siniestros y la razón de las consecuencias más graves. La velocidad inapropiada es el factor más importante que contribuye y agrava el problema de las lesiones en los siniestros viales que enfrentan muchos países de nuestra Iberoamérica. Para reflexionar ahora sobre este tema, vamos a invitar al moderador de esta conferencia, el señor José Luis Irigoyen, asesor de Redux, quien va a estar acompañado por la señora Ana Ferrer, directora ejecutiva de Redux, por el señor Luis Octavio Maciel Miranda, por el señor Luis Felipe Lota y por la señora Johanna Bollram. José Luis, te doy la palabra y un aviso de último minuto: por motivos particulares, el señor Luis Felipe Lota tiene que retirarse, si no me equivoco, en media hora, con lo cual, si podemos reorganizar un poquito las preguntas para darle la participación a Luis, te lo agradezco, José. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a moderar este panel de expertos. Es un honor para mí, después de tantos años como director de transporte del Banco Mundial, ver que esta agenda sigue creciendo. Quizás a modo de introducción, diría que si hay algo nuevo que da esperanza de que esta vez, en esta década, vamos a poder tener más éxito, es precisamente el interés creciente en el tema de la velocidad, en la gestión de la velocidad. Y las razones de ese crecimiento pueden encuadrarse en dos áreas. Una que ya se ha mencionado, que es que la velocidad, el exceso de velocidad contribuye a más de un tercio de los siniestros con consecuencias mortales y que agrava todos los otros factores como heridos y daños materiales. Y la otra es que está asociada también a mayores impactos ambientales, emisión de gases, el ruido, y esto va en detrimento de la habitabilidad de las zonas urbanas. Y como decía Johanna, la tendencia a una mayor concentración del problema en zonas urbanas nos lleva a pensar en una estrategia que involucra también los aspectos ambientales para ganar tracción en esta agenda. Sin más introducciones, vamos entonces a discutir con estos 4 panelistas cuáles son las experiencias más relevantes que se están implementando en la región y que pueden tener un impacto significativo en la gestión de la velocidad, que pretende asegurar velocidades adecuadas en todas las partes de la red, sean urbanas o rurales. Empecemos entonces una pregunta general para los 4 panelistas, y dado los límites de tiempo, si pueden limitarse a 2 minutos cada uno. La evidencia científica claramente muestra que las medidas de control, fiscalización y la sanción son las más efectivas para reducir la velocidad y en consecuencia los siniestros viales, particularmente los mortales. ¿Qué dificultades encuentran ustedes en sus respectivas áreas de intervención en sus países para aplicar sistemas de fiscalización eficientes?
Vamos a Ana primero y después a Luis. Ana. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, en aras al tiempo entramos en tema inmediatamente. 2 minutos. Yo hablaría de 2 temas, fundamentalmente, cuáles son las principales dificultades. Por un lado, y mencionando experiencia en mi país y mencionando la observación en Latinoamérica, un tema cultural, ya se ha dicho, un tema cultural. Yo recuerdo que cuando intentábamos establecer correlaciones entre lo que ocurría entre los países del norte y del sur de Europa, por ejemplo, con el tema de fiscalización, nos aparecía un tema, ya no modo de anécdota, decíamos que era un tema cultural en el sentido de que los países nórdicos anglosajones protestantes tienen una visión de la responsabilidad distinta a la que tenemos los países del sur mediterráneos y católicos, que a través de, bueno, de un arrepentimiento empatamos y nos ponemos a cero, ¿no? Después de haber hecho un mal. Y es anécdota, pero es cierto que hay una distinta manera de ver el tema de la fiscalización, del control, del cumplimiento de la norma, que en los países centroeuropeos y nórdicos hace muchos años que está resuelto, y en los países del sur lo estamos todavía resolviendo. Y el otro tema, el tema de, bueno, se puede decir de distintas maneras, se puede decir de una fiscalización ineficiente por estar mal organizada, por no tener unas normativas claras, o incluso hablar del tema de la corrupción, que para mí todo ello va implicado. Un procedimiento administrativo que no está claramente resuelto, regulado y que facilite, es un canal para que malas acciones se puedan realizar, ¿no? Claro, ¿qué nos pasaba en España? Pues una denuncia, como era tan garantista porque no creíamos en el control, pues porque la autoridad pública pues estaba cuestionada, pues hacía que a lo mejor una denuncia pudiera pasar 5 años desde el inicio hasta el pago, porque habían diferentes plazos, todo era muy complicado, se resuelven mal. La manera a lo mejor de apretar para que las personas cumplan es incrementando el coste, cosa que hacen muchas veces que sea inviable luego el pago. Hay muchas personas, esto se observa en Latinoamérica, que el coste de las sanciones no son viables pagarlas. Si alguien tiene que escoger entre la vida cotidiana de la familia o pagar una sanción, no pagará la sanción. Si la sanción es muy complicada de gestionar, pues no entras en el circuito. Si además la norma no está clara, pues queda descalificada. Sí, bueno, para mí estas son las cuestiones que hacen difícil el funcionamiento del sistema sancionador en algunos países. Nosotros lo hemos vivido en España, creo que fue largo el trámite, pero logramos realizarlo y no veo que sea tan distinta la situación en Latinoamérica y que por lo tanto creo que tiene que ser posible la solución. Gracias, Ana. Luis Otavio, desde el punto de vista de Brasil, ¿qué piensas? Micrófono, tienes que abrir el micrófono. Ok, obrigado. No Brasil, eu gostaria de colocar como uma das dificuldades que a gente encontra, além de alguns pontos que a Ana muito bem destacou, a forma o desenho da gestão do que nós chamamos de Sistema Nacional de Trânsito no Brasil, né?
nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. E o segundo componente é a vontade política mesmo, especialmente no nível municipal. Isso talvez seja os 2 grandes componentes dessa dificuldade que nós encontramos para implantar um sistema de fiscalização eficiente. No geral, não é só fiscalização de velocidade, né? De forma bem resumida, nós temos, nesse nível federal, o órgão nacional, que seria o equivalente à agência, por exemplo, da Colômbia, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, que administra e acompanha 1.753 órgãos municipais no Brasil. Isso é pouco, 31% só das cidades brasileiras. 27 DETRANs, Polícia Rodoviária Federal em 27 estados e por aí vai. Mas no nível estadual, onde essa gestão é estabelecida no Código de Trânsito para ser conduzida pelo Conselho Estadual de Trânsito, aí que começa a grande dificuldade para você implementar isso, porque os conselhos não têm estrutura, os conselhos não têm o reconhecimento, até mesmo da sociedade, de que são os legítimos instrumentos, inclusive com a participação de segmento da sociedade no colegiado, né? É um instrumento legítimo para acompanhar tudo o que acontece nos estados. Para você ter uma ideia, dos 144 municípios que nós temos no nosso estado, 57 já tem órgão de trânsito, tem suas agências municipais, ok, estruturadas, com muitas dificuldades. Esse é o segundo componente que eu falei, a falta de vontade política, dificuldade. Mas desses, o último registro, por exemplo, do mês de agosto desse ano, do sistema de arrecadação, para vocês terem uma ideia, foram registrados notificações, sanções administrativa aplicada por 43 desses 57. 50% disso foi o órgão de trânsito da capital do estado, Belém. Então, administrar isso, motivar prefeituras e outros para se ter um sistema mais eficiente, se ter uma fiscalização mais consistente e sustentável, é um grande desafio hoje para o nosso sistema. Esse é o modelo constitucional, é o modelo da nossa Constituição. Nós temos vários atores, incluindo, por exemplo, nós temos esses agentes de trânsito que fazem essa fiscalização, são policiais militares, são agentes civis, enfim, é um conjunto de atores que impõe assim, um desafio muito grande. E nós teremos ainda mais ano que vem, nós teremos eleições gerais no país, né? Então, era essa reflexão que eu queria acrescentar sobre as dificuldades no nosso país com relação a ter e aplicar de forma mais eficiente e estruturar a fiscalização em nível nacional. Gracias, Felipe. O sea, la cultura de la sociedad, ahora le agregamos la complejidad institucional y los múltiples actores. Luis Felipe, desde Colombia, ¿qué puedes decir de las mayores dificultades para un sistema de fiscalización eficiente? Bueno, José Luis, escuchando a Ana y a Luis, pues hay muchas radiografías en común, ¿no? O sea, yo siento que parte del problema ya está ahí puesto sobre la mesa con ellos dos. Pero aquí tenemos, digamos, dos o varios temas adicionales. Uno, nosotros como agencia no somos directamente los que hacemos la auditoría a las secretarías de tránsito o a los organismos de tránsito de los territorios. Y como pasa en Brasil, en Colombia el 70% de nuestros municipios, de nuestras municipalidades, no cuentan con un organismo operativo de tránsito. Es decir, no hay un control efectivo, un poco como pasa en Brasil. Eso es el tema 1. El tema 2, aquellos que tienen control operativo, que hacen la trazabilidad de la operatividad, pues tienen una dificultad o falta fortalecer mejor todos los esquemas de cobro,
porque la sanción no me es efectiva hasta que realmente se ejecute el cobro. Y en muchas de estas zonas no tenemos esta facilidad de cobro. Es más, hay muchas regiones en donde uno encuentra que alrededor del 25% de las infracciones se cobran y el resto se van dilatando un poco, que parte también lo decía Ana en su forma de ver. Y en tercero, empezamos con todos los temas de fotodetección hace unos años en Colombia. Y aquí la primera norma que inició con los temas de fotodetección, digamos que no generó un estándar para que las entidades y las secretarías determinaran cómo hacer uso adecuado de estos equipos, y porque lo que se busca de fondo es que realmente haya un cambio comportamiental. Todos estos tres los hemos venido analizando en un esquema que tuvimos de revisión de todo el esquema de seguimiento a las infracciones, y en esa ley fue necesario sacar una segunda ley que diera un mecanismo para que el usuario estuviera enterado en dónde está la cámara de fotodetección, para que realmente cambie el comportamiento, que es en el fondo lo que nos interesa, y ha sido también muy clara la señora ministra y desde la agencia en que no nos interesa el cobro, o sea, de fondo nos interesa el cambio comportamental. Si no se cambia el comportamiento, pues hay que cobrar, pero hay que tener claramente identificado dónde va a estar la cámara. No se trata de tener cámaras escondidas, sino que realmente haya una gestión de velocidad basada en ese mostrar. Es más, en algunos de los temas que hemos venido haciendo en nuestros pilotos de sistema seguro, utilizamos temas como borradores pedagógicos y demás para que la gente cambie su comportamiento. Pero infortunadamente, algunos municipios todavía dejan cámaras escondidas que no permiten o que buscan o que generan mejor una mala percepción de los equipos de fotodetección. Eso es uno. Y lo segundo, el año anterior tuvimos un fallo de la Corte Constitucional en donde nos deja por construir los esquemas de corresponsabilidad. Si yo soy el dueño de un vehículo y encuentran el vehículo con un exceso de velocidad en algún punto, pues o yo digo quién iba conduciendo, o yo debería ser el que asume ese coste. Esto por la Corte Constitucional, ese principio de corresponsabilidad fue declarado inexequible, fue tumbado, por decirlo de alguna manera, y estamos en proceso de construcción. Esto para transporte público no es exactamente igual. El transporte público sí nos tiene que decir de manera permanente quién va conduciendo, y ahí tenemos varios temas bastante importantes. Pero para resumir, la falta de cobertura, la falta de gestión en el cobro e infortunadamente la forma en que se han utilizado en algunos momentos los esquemas de fotodetección, y en particular en este momento nuestra falta de piso jurídico para el principio de solidaridad en el momento del cobro. Esos son como el resumen, para no alargarme mucho, José Luis. Gracias, Felipe, muy interesante. Johanna, desde el punto de vista de la experiencia de Chile, ¿quieres agregar algo? Sí, José Luis, muchas gracias. Coincido mucho con los análisis que han hecho acá los otros panelistas. En Chile tenemos una situación bien particular con respecto a la experiencia del control automático. A ver, hoy día en Chile solamente se puede fiscalizar velocidad con capital humano, es decir, con la policía, con Carabineros de Chile en la calle. No se pueden hoy día cursar multas a través de las tecnologías, ya por ley. Obviamente todos sabemos que es insuficiente solamente tener a Carabineros, a la policía en la calle. Si bien en Chile, bueno, somos un país centralista, no federal, por lo que hay una única policía, ¿no es cierto? Podría ser una ventaja, pero por supuesto no pueden hacerse cargo con un alcance importante las personas en terreno, ¿ya? De hecho, 3 de cada 10.000 excesos de velocidad solamente pueden ser detectados de esa forma, con policías en terreno. Es por eso que tenemos muy bajo cumplimiento de los límites de velocidad hoy día y una alta sensación de impunidad por parte de los conductores, evidente. Y en el pasado en Chile existía el fotorradar, el control automático, pero se implementó de muy mala forma. Un poco lo que contó acá Luis de Colombia. En el pasado en Chile fue así, fueron cazabobos, cámaras escondidas detrás de los árboles que tenían el objetivo de recaudar y no de salvar vidas. Así que tenemos ese fantasma del pasado y la falta de confianza
por parte de las personas en este control automático. Estamos hace casi 7 años discutiendo en el Congreso la ley para tener el control automático en Chile, y ha sido puedo decir, una lucha muy difícil, y que hasta el día de hoy no ve todavía la luz de esta ley, que es el CATI, por la mala experiencia que hemos tenido en el pasado. Y si bien el CATI hoy día plantea un sistema absolutamente distinto, transparente, bien señalizados los lugares de control de velocidad, con una metodología de público conocimiento de dónde se instalaría el radar para poder evitar el exceso de velocidad y no recaudar, ¿ya? Con ese foco, igual nos pesa mucho esa mala experiencia del pasado. Así que acá un ejemplo en Chile de tener que hacerlo bien, y nos queda una única oportunidad para hacerlo bien, así que estamos peleando para que salga esta ley. Y también, por supuesto, un gran problema es la voluntad política para aprobar esta ley. Por eso estamos hace tanto tiempo en el Congreso, en el Senado, ya discutiendo esta ley. Y quienes nos han ayudado muchísimo, y quienes son hoy día una gran fuerza, son las agrupaciones de la sociedad civil. Ya lo quiero mencionar también, quizás en otro punto de la discusión más adelante vamos a hablar de eso. La importancia de que la ciudadanía apoye este proyecto ha sido hasta el momento una de las fuerzas más importantes para poder avanzar, y esperamos mucho que podamos tener la ley aprobada prontamente en Chile. Interesante cómo una mala experiencia puede tener impacto que todavía no pueden corregir, y cómo el foco no en recaudar, sino en comportamiento que mencionaba Luis Felipe, tiene que ser la base de esta iniciativa, ¿no? Vamos ahora entonces, como Luis Felipe está un poco corto de tiempo, vamos a ir directamente ahora a las experiencias de los proyectos que están manejando cada uno de ustedes, así nos destilan esa experiencia práctica. Empezando por Luis Felipe, mencionaste que está en actualización el Plan Nacional de Seguridad Vial para incorporar la gestión de la velocidad. ¿Cuáles son los principales temas que están abordando desde el punto de vista de política pública y en este sentido, y cuáles son las áreas de interacción con otros elementos del plan? Bueno, la idea de tener este plan y de buscar de fondo cuáles son las causas de la siniestralidad en Colombia, pues nos llevó a entender que uno de los principales problemas son los temas asociados a la gestión de la velocidad. Y el entender cómo buscamos crear el análisis completo del riesgo en cada una de las regiones del país, y cómo entender la misma diseño de la infraestructura, los mismos temas de definir límites adecuados, pues es parte fundamental de lo que está en nuestro nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial. Cómo establecer realmente metodologías para que nos ayude a tener estos temas. Eso es uno. Lo segundo, entender que hay que generar medidas de gestión del riesgo, no solamente en términos del control operativo y de la fotodetección de la que hablábamos en la pregunta anterior, sino también como a través de mecanismos como los diseños o los manuales para señalización y para infraestructura, tarea sobre la cual estamos hoy trabajando en la reforma para entender cómo es que se debe señalizar y cómo deben gestionarse los esquemas de velocidad, y también los elementos para minimizar la velocidad también son temas fundamentales. Y hay otro pie que tiene nuestro plan, que es el cumplimiento de las normas de tránsito. Y en ese cumplimiento de las normas de tránsito, no solamente lo llevamos hacia entender que debe haber un esquema organizacional desde lo público para hacer ese control operativo, sino que también desde lo privado, desde esas entidades privadas, hay que construir la metodología. Colombia tiene una herramienta muy poderosa desde el 2011 en la ley 1503, que son los planes estratégicos de seguridad vial, que busca que las empresas tengan un plan interno de seguridad vial. Lo que hicimos fue ahora vincularlo con todos los temas de seguridad vial, de seguridad laboral, de tal manera que esa seguridad vial laboral y la seguridad laboral completa se integren en uno solo y se pueda gestionar a través de otras herramientas ese control de la velocidad al interior de las empresas. Hemos estado haciendo pilotos sobre temas como incorporar GPS y otros elementos en algunas motocicletas de algunas compañías para poder generar realmente control.
Uno de los temas que más nos llama la atención es que cuando uno habla de los temas de seguridad vial, todo el mundo es el más comprometido, le gusta mucho el tema del compromiso, pero al momento de operativizar a veces nos quedamos un poco cortos. Y ese poco cortos, desde nuestro nuevo plan, tanto en gestión de velocidad como en cumplimiento de normas, estamos convencidos que hay que hacer realmente o buscar realmente la corresponsabilidad de diferentes actores. Y para cerrar, nosotros en diciembre pasado, en una región del país central donde mucha gente, y es más, casualmente la zona en donde ayer se inauguró, no sé si vieron en noticias, un gran paso de la cordillera central en Colombia, que es el departamento del Quindío. Allí operativizamos en diciembre anterior un piloto sobre gestión de velocidad y otros elementos del sistema seguro de manera completa, para entender las dinámicas locales propias y poder construir planes locales en ese sentido. Para tener un resumen de esto, el departamento del Quindío tenía que salvar 15 vidas en 2020 con relación a 2019. Salvó 16 vidas, es decir, logró salvar una vida más que lo que tenía de meta. Diríamos todos, pues es muy fácil porque hubo un año de pandemia, no se movió tanto la ciudad, la región. Pero resulta que 6 de esos 16 fueron durante nuestro piloto de sistema seguro en diciembre, en el manejo y en la gestión de la velocidad. Y en comparación con otros municipios de similares características, se logró una reducción del 74% de los fallecidos entre los 2 diciembres comparado. Lo que queremos es entender desde las regiones cómo es esos temas de velocidad en nuestro plan. Por eso nuestro plan tiene capítulos, tiene 2 pilares fundamentales, pero todo se basa en la experiencia que ya hemos tenido y que seguimos construyendo a nivel regional, que por eso hoy ya vamos a 6 departamentos trabajando en este tema complementario a lo que hicimos en diciembre. Eso es un poco el resumen de lo que estamos haciendo desde la gestión, pero desde la atención a las víctimas. Y aquí, aprovechando de una vez el saludo a Jan, estamos convencidos que hay que no solamente generar mayor infraestructura, mayor control operativo, sino también en la medida en que logramos tener un grupo interno de gestión. Y además el año anterior, en toda la conmemoración de las víctimas, ya nos acompañó en una charla que tuvimos sobre la sociedad civil. Hemos también construido equipo específico. Entonces, en estos 2 temas hemos construido un equipo específico de velocidad, un equipo específico de víctimas, para poder llegar y mitigar lo que es fundamentalmente para revisar el riesgo, cómo podemos lograr esa reducción de riesgo. Eso, en resumen, José Luis, es un poco lo que estamos haciendo desde Colombia. El foco en riesgos, el foco en los resultados, te ha llevado también a mayor atención al 5º pilar. ¿Nos podrías ilustrar un poco cuando dices variaciones regionales, ¿no? Como que cada región tiene su idiosincrasia? Para ilustrar eso, danos un ejemplo de 2 aspectos distintos según las regiones que enfatizarías. Bueno, aquí hay varios temas de datos, por ejemplo, para trabajar sobre datos ciertos. Uno tiene la ciudad de Bogotá. En Bogotá, bueno, en Colombia tiene 14 fallecidos por 100.000 habitantes en promedio, para tener un número en la cabeza. Bogotá tiene números asociados a 7 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Y cuando uno va, por ejemplo, a las zonas orientales del país, tiene algunos municipios con 30 fallecidos por cada 100.000 habitantes, asociados a no contar o a no utilizar el casco por temperatura, o no utilizar medidas de revisión de su motocicleta o sus vehículos por las distancias que se tienen. Tenemos otras zonas, por ejemplo, en el norte del país, en donde también la temperatura, la idiosincrasia, un poco lo que decía Ana, nuestra forma de ver la vida, pues es distinta, y al ser un poco más, digamos, pensando en esa forma distinta de ver la cultura, a veces no se utilizan ni siquiera elementos de protección personal para los pies o en el casco. Y hay otras regiones del país en donde las grandes, por ejemplo, en el Valle del Cauca, que es la parte suroccidental del país, la parte en particular de Cauca, Valle del Cauca, son grandes recorridos que en muchos de ellos hay grandes rectas y que permiten desarrollo de grandes velocidades, y que al final terminamos teniendo dificultades. Nuestros pisos térmicos, nuestras diferencias de pendientes, marcan la tendencia en ese Pacífico, en la costa atlántica, en los llanos y en lo que es esta región central
en donde en algunas de las regiones se logra un mejor control operativo y unas mejores acciones integrales en materia de seguridad vial. Para terminar, ¿podrías compartirnos en pocas palabras en qué consiste este proyecto Sistema Seguro de la agencia? Cuando se dijo en Estocolmo, hay que pensar en eso que ha funcionado en el mundo y traigamos, y aunque nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial que teníamos o que todavía está vigente hasta este año tiene de fondo algunos de los elementos de sistema seguro, quisimos ver cómo lo volvemos colombiano, cómo lo aterrizamos a nuestra forma de ver la vida, y ya es un poco que hablaba. Y por eso estamos trabajando no solamente en el Quindío que les contaba hace un rato, sino en los 6 departamentos en donde tradicionalmente más siniestros viales tenemos, más fallecidos tenemos. Y allí lo que estamos haciendo es una gestión integral desde diferentes aspectos. Claramente el tema más importante con el que manejamos y trabajamos estas tareas es la gestión de la velocidad. Pero hay temas tan importantes como la articulación con las diferentes entidades, que algo que pareciera muy normal, cuando nos sentamos a trabajar encontramos que hay secretarías que se superponen en tareas y en algunas cosas refuerzan y en otras cosas dejan abandonados los temas. Entonces, ¿cómo nos repartimos de mejor manera las tareas? ¿Cómo podemos controlar esos puntos de riesgo a través de medidas de infraestructura para pacificar el tráfico a través de urbanismo táctico y tareas de ellas? Allí vamos a tener un contratista que nos va a ayudar a trabajar de la mano con esos 6 departamentos para implementar medidas de urbanismo táctico y pacificación de tráfico, y también generar diferentes medidas de articulación de la gestión de la velocidad, como las cámaras, como los equipos de fotodetección, como equipos de fotodetección pedagógicos sin necesidad de tener cobro, u otros elementos como el uso o la operatividad misma de las autoridades. Lo que hemos hecho es, basado en la gestión del conocimiento, basado en nuestra red de observatorios territoriales, porque Colombia creó su Observatorio Nacional de Seguridad Vial, pero durante este año nos hemos ido hacia las entidades territoriales para tener un pie en cada alcaldía, en cada gobernación. Hoy tenemos 90 de ellos ya subidos a la estrategia, y con base en eso les decimos, este punto en donde está haciendo el control operativo no es necesariamente el más efectivo, bajámoslo un poco a este otro sitio en donde estamos realmente teniendo problemas de siniestralidad, y eso nos ha hecho cambiar tendencias en muchas de estas regiones. Es decir, buscamos entender integralmente buscar un sistema perdonador, pero sobre todo buscamos fundamentalmente colombianizar ese sistema seguro que funcionó también en Europa y volverlo realmente práctico con nuestras entidades territoriales, para que todos podamos poner y entendamos cómo se puede mejorar estos temas de seguridad vial, entendiendo y cambiando un poco el chip. Aquí la tarea fundamental, y esto lo hemos venido hablando con la ministra esta última semana en particular, y es que no se trata solamente del comportamiento de las personas, sino cómo generamos todo un entorno para realmente mitigar los problemas de siniestralidad. Gracias, Luis Felipe. Vamos a continuar ahora con cada una de las experiencias individuales y después haremos algunas preguntas generales. Si te tienes que ir antes, lamentablemente, pero bueno, tienes tus prioridades, así que muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Vamos a Ana, que nos hable de cómo el proyecto de gestión de la velocidad de Argentina puede contribuir a un cambio de paradigma. No espero menos, ¿eh? Y en particular, dado que es un país federal, ¿qué puedes decir? Mucho se ha dicho de las jurisdicciones, escuchamos la atención al regionalismo en Colombia, que es un país unitario, así que vemos el tema de la diferencia institucional puede todavía ser un desafío adicional. ¿Qué nos puedes decir? Gracias, José Luis. Sí, efectivamente el reto es importante, pero de hecho nos mueve un tema que, según dicen los expertos nórdicos, las leyes de la física aplican igual a cualquier persona, viva donde viva, y piense lo que piense y considere lo que considere, ¿no? Y la seguridad vial, es un tema complejo, pero es una de las políticas seguramente de las más documentadas a nivel de experiencias, de evaluación de
de experiencias, de pruebas piloto, de evaluación de resultados, de los efectos de medidas, y que por lo tanto toda esta generación de conocimiento que existe, basado en ese criterio, que al final la ley de la física aplica igual, ¿no? Y luego se ha demostrado que una misma experiencia tiene resultados similares en distintos lugares donde se aplica, pues ese es un poco el espíritu que nos mueve, ¿eh? Todo aquel conocimiento, toda aquella experiencia que ya funcione, compartirla. ¿Qué hemos observado también? Bueno, en Latinoamérica, antes alguien lo decía, ¿no? Perdona. Antes alguien lo decía que decías, José Luis, este decenio, este sí que sí, este sí que tiene que... hay que ver, Latinoamérica ha evolucionado mucho en temas de seguridad vial en estos últimos años. Bueno, menos de lo que nos hubiera gustado, por supuesto, ¿eh? Pero, por ejemplo, hoy aquí estaban hablando de temas dentro del concepto tan complejo como es la velocidad. Complejo lo digo porque tiene que intervenir mucho tipo de acciones, ¿eh? No es solamente acciones de fiscalización, como antes decíamos, pero también han salido ya las de infraestructura, también han salido ya las de información, comunicación, los datos. Son procesos complejos. Bueno, pues en este sentido, hoy mismo aquí ya han aparecido una serie de temas muy bien identificados, que son temas con carencias, temas no resueltos, temas que hay que buscar una solución. Entonces, ¿qué pretendemos con el proyecto de gestión de velocidad en Argentina? Pues pretendemos de alguna manera identificar problemas e identificar posibles soluciones o criterios estándares a usar, basándonos ya en experiencia, en evidencias que existen, basándonos en definir problemas a partir de un país, pero a partir de identificarlo en este país, ¿no? Y bueno, también el proyecto tiene un criterio que para mí es importante, que es que participan diferentes entidades y de diferente nivel organizativo que ayudan al proyecto. Una de la entidad es, pues, por ejemplo, DGT, con una experiencia acumulada, en concreto en gestión de velocidad, que ya puede aportar ciertas conclusiones. Pero otra entidad que participa es SEBI, ¿no? Que es esa entidad que tiene capacidad de convocar y coordinar o debatir los distintos países temas que se acuerden o temas que se puedan tratar o valorar, ¿no? Bueno, por esa es la línea. La línea es más por poner sobre la mesa cuestiones que puedan ser estandarizadas para poderlas replicar. En este sentido, un país federal, estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, lo importante es que las distintas administraciones, entes, equipos responsables de la seguridad vial tengan elementos, conocimiento, herramientas, estándares para aplicarlos. Cuanto más conocimiento tengan los responsables políticos, sean centrales o sean territoriales, en todo caso los responsables, cuanto más elementos tengan, antes se sumarán a eso, porque evidentemente, como decíamos, ¿no? Seguramente, y yo confío en eso, esta década ya se ha acumulado suficiente experiencia en los países y en los equipos responsables como para que en esta década se empiece a ordenar y a aplicar medidas. Y yo opto por esta visión. ¿Dirías entonces que la forma en que están encarando el proyecto es a través de una metodología que facilitaría su replicación en otros países, por ejemplo en la región?
bueno, esto es lo que nos gustaría llegar, ¿no? Por eso el proyecto es un proyecto multiacción, viendo la velocidad, las acciones para el control y el cumplimiento de las normas con respecto a la velocidad no se aplican solamente en base a una línea de acción, sino a distintas. Y por eso el proyecto tiene ese abanico coordinado de acciones, porque estamos convencidos que unas se apoyan a otras y que unas no son suficientemente eficientes si no están apoyados por otras. Es decir, el sistema sancionador, si no hay una fase previa de información, primero de información de datos, de caracterización, luego de comunicación a la ciudadanía, luego de sumar conocimiento a los gestores públicos, luego de infraestructura, ¿no? Que la infraestructura ayude al conductor a tomar la decisión, pero esa infraestructura que esté, bueno, pues con una velocidad marcada, determinada al uso y de esa vía, ¿no? Y las acciones y la convivencia en esa vía. Cada vía tendrá un sistema o unos niveles de velocidad adecuados a la misma. O la gestión de flotas. Antes Luis Felipe Lota ha hablado de experiencias de gestión de flotas que, por cierto, no conocíamos y luego ya le pediremos si nos puede aportar, ¿no? Pero sí, pretendemos que al menos poder llegar a una conclusión, a unas conclusiones, las cuales puedan servir de base para cualquiera que quiera actuar. Pues unas acciones concertadas, unos determinados problemas, unas determinadas posibilidades de solución. Ese sería el objetivo. Ana, vamos ahora a Brasil entonces. Luis, Otávio, ¿cuál es el objetivo del proyecto que están desarrollando en el estado de Pará? Bom, o objetivo do projeto inicialmente é fortalecer a gestão, né, do Departamento de Trânsito como órgão de trânsito coordenador do sistema no Estado, e especificamente no cumprimento da sua missão e das suas atribuições, né, o projeto trouxe essa perspectiva e objetivamente melhorar a capacidade técnica e operacional dos agentes de trânsito, né? O grande foco era, nós identificamos que a percepção deles sobre como aplicar a legislação era muito baixa, a segurança deles em aplicar os dispositivos legais e, por fim, implementar nessa nova reorganização, né, das práticas, nós implementarmos as práticas baseadas nos fatores de risco, evidentemente, e baseados em evidências, e dessa forma a gente começou a trabalhar a partir daí. ¿Podrías, Luis, Otávio, darnos, por ejemplo, tres grandes desafíos que tienen en el proyecto y 3 logros que consideran que han logrado? Sim, claro. O projeto, né, foi nós tínhamos 3 desafios assim que preocupavam, mas isso não dificultou. Nós continuamos. Nós tínhamos uma mudança de governo em curso, tinha acabado de mudar o governo, novo governador, e a nossa maior preocupação era qual a vontade política que o governo teria para implementar isso. Existia vontade política? E como o governo iria participar nisso? Especialmente a gestão do Detran, que estava sendo mudada com o novo governo, né? E a baixíssima capacidade da sociedade, que sempre vê no departamento algo assim, o departamento cobra os serviços muito caro e a sociedade nunca se engajou especificamente. Então, o nosso desafio era grande, né, sobre esse aspecto. O segundo era também mais interno. A nossa expectativa era como estava a motivação e a mobilização dos funcionários, né, do Detran para o projeto, principalmente por causa que nós estávamos já em 2020
E com a crise da pandemia, isso distanciou os funcionários e a gestão do projeto. O projeto tinha sido aprovado, lá em Estocolmo eles anunciaram, né? E para que essa motivação era principalmente para que eles não vissem o projeto como mais um projeto, mais uma iniciativa que não vai muito longe. Então, a ideia, assim, o desafio era desmistificar isso, e principalmente com a pandemia, né? E um outro desafio foi como trabalhar uma nova forma de comunicação e publicidade, que o projeto, que a perspectiva do projeto e como ele foi desenhado pedia. O projeto pede um outro olhar de uma comunicação mais estratégica diante da dimensão e dos objetivos dele, né? E isso seria um desafio para lidar com a estrutura de comunicação do Estado. Então, esses foram os desafios. Quanto aos logros, os resultados até agora, nós tivemos dos principais, eu gostaria de destacar os 3, nós tivemos uma mudança cultural estruturante nessas práticas de fiscalização. Apesar do receio dos funcionários de acharem que era mais um projeto, mas rapidamente eles se envolveram, né, e apoiaram e compraram literalmente a ideia, a nova abordagem metodológica. Nós inovamos numa metodologia de capacitação, né, e isso facilitou muito a compreensão deles. E eles endossaram, apoiaram isso, né? E, fundamentalmente, as práticas que eu me referi, que a gente trouxe do projeto, foram fundamentalmente 2. A aplicação do conceito de fiscalização de alta visibilidade, né, o High Visibility Enforcement, e, fundamentalmente, no fator alcoolemia, uma prática que é conhecida no planeta todo, principalmente da Austrália, né, que nós conseguimos, com uma articulação com a Polícia do Estado de Vitória, na Austrália, que foi implementar a técnica do Random Breath Testing, ou abordagem aleatória de alcoolemia. Então, com isso veio o segundo resultado, o segundo logro, que foi a otimização do tempo de abordagem. Nós reduzimos o tempo de abordagem, assim, muito. O tempo era 3 vezes maior de uma abordagem padrão do que nós temos hoje. Então, nós otimizamos muito o tempo de abordagem. Com isso, o planejamento ficou mais eficiente, as operações muito mais rápidas, e a percepção da sociedade começa, aos poucos, a mudar, porque eles veem com mais frequência a presença da fiscalização, né? E o terceiro grande logro, na forma de um documento que oriente tudo isso. Nós instituímos um protocolo estadual de fiscalização, um documento que será instituído com os parceiros. É uma inovação no projeto, e no Brasil também, porque o governo federal não tem um protocolo, por exemplo, para fiscalização de velocidade, né? E a criação de um grupo estratégico, esse sim que é o mais interessante, para dar continuidade e sustentabilidade depois que o projeto for finalizado. Então, foram esses os ganhos do projeto. Esse consejo estratégico es del Estado de Pará, o también están armando algo a nivel de Brasil, como para asegurar la continuidad de la aplicación de este proyecto en otros estados? Bom, a gente acredita que a experiência do nosso Estado, que com o apoio da CEPAL e de todos os parceiros internacionais deu essa visibilidade ao projeto, ela possa ser replicada, sim, né? Mesmo com o modelo de gestão que eu falei no início, do Sistema Nacional de Trânsito, né, nos 3 níveis de governo, né, esses órgãos, eles têm por obrigação de promover essa mobilização de experiências exitosas. Então, a gente acredita que esse espaço é possível se mobilizar em nível nacional. Com relação ao nível estadual, a gente acredita também que esse projeto pode ser replicado, porque a gente tem uma articulação muito grande
com o Conselho Estadual de Trânsito, né, que é o coordenador do sistema, e isso vai facilitar, né, a mobilização dos municípios. Então, a ideia é que a gente possa replicar esse projeto, essa experiência, os produtos dele, para os municípios do nosso estado, né? E, junto aos departamentos de trânsito, aos 27 departamentos de trânsito do país, né, além da mobilização por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, a gente tem também uma entidade chamada Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito. Então, isso vai facilitar a socialização, o compartilhamento dessa experiência. Muchas gracias. Qué bueno que piensen ya en el largo plazo y la continuidad, la sostenibilidad del proyecto. Vamos a Chile entonces, Johanna. Quizás la primera pregunta es, ustedes en el año 2018 cambiaron la velocidad límite, ¿no? La bajaron de 60 a 50 kilómetros por hora. ¿Cuáles fueron los impactos de ese cambio? Es un poquito alta todavía para zonas urbanas, pero ¿cuál fue el impacto que tuvieron? Sí. ¿Qué podemos aprender de eso? Quizás primero contar un poco el contexto. Hace 2 décadas atrás, en el año 2002, se subió la velocidad en zonas urbanas de 50 a 60. Ya es un antecedente que hay que tener en cuenta y que durante muchos años peleamos la posibilidad de bajar nuevamente a 50. En el año 2017 éramos el único país de la OCDE, porque Chile pertenece a la OCDE, que tenía todavía velocidades 60 en zonas urbanas. Era irresponsable como país de tener esas velocidades que sabemos que hoy día incluso las ciudades apuntan a tener velocidades 30, ya, o sea, estábamos muy atrás. Y se logró afortunadamente ese cambio de las velocidades a 50, que era un primer avance, y de hecho el primer año, después de la implementación de esta nueva ley, bajaron en un 26% los fallecidos en zonas urbanas, o sea, tuvo un impacto directo, inmediato en reducción de fallecidos. El segundo año también se mantuvo una reducción, también en lesionados, no tan notorio como en los fallecidos, pero también se vio una reducción de lesionados. Pero lamentablemente el año pasado, el año 2020, fue un año bien atípico, como todos sabemos, por temas de pandemia, movilidad en general. Nuevamente aumentaron los fallecidos en zonas urbanas. Lo mencioné al inicio de este seminario, que justamente en la pandemia se vio la falta de fiscalización y las altas velocidades a raíz de tener bajos flujos vehiculares, y eso tuvo un impacto directo en que tuviéramos más fallecidos por velocidad en zonas urbanas nuevamente, ¿ya? Teniendo una primera buena evaluación de la ley en los primeros años, ahora nuevamente estamos con un gran desafío, ¿ya? Y por eso es tan importante la fiscalización automática, porque en muchas situaciones Carabineros, la policía, tiene que estar destinado también a otras labores. Hoy día en la pandemia nos ha mostrado cómo también tienen otras labores importantes, y como no tienen dedicación exclusiva a fiscalización de tránsito, nos perjudicó inmediatamente y se ve directamente en las cifras. Así que acá nuevamente el gran desafío de tener fiscalización automática en Chile, pero también estamos trabajando hoy día en otra línea a raíz de la ley de convivencia vial que existe hace ya 3 años en Chile y que nace a raíz de la importancia de proteger a los vulnerables, de proteger a los peatones, a los ciclistas, con un importante aumento de usuarios de ciclo en la capital y también en todo el país, y de cómo proteger mejor a quienes no tienen carrocería que proteja en caso de un impacto. Y en este sentido, parte de la ley también dio la facultad a los municipios a bajar velocidades e instalar zonas de tránsito calmado. Ya se ha mencionado mucho acá la importancia de calmar el tráfico, y eso es aparte del gran avance que tenemos, que todas las ciudades tienen tienen 50, necesitamos más zonas 30, necesitamos más seguridad en entornos
escolares, necesitamos que en los barrios donde hay presencia de niños, niñas, adultos mayores, podamos calmar el tránsito y tener una mayor convivencia vial. Así que aquí en este otro trabajo que hacemos con los municipios, los tomamos un poco de la mano, impulsando la reducción de velocidad que hoy día ya por ley se permite, y también el fomento de tener más ciclovías. Si hablamos de infraestructura, y se ha mencionado mucho acá, es importante quitarle pistas también a los autos y destinarlos al uso de los ciclos en caso que haya demanda, por supuesto, por parte de los ciclistas. Es importante porque esa infraestructura también va a ayudar a que se bajen las velocidades naturalmente por tener también una pista que sea de uso exclusivo para ciclos, por ejemplo. Así que distintas estrategias que hoy día estamos trabajando, por supuesto siempre en combinación con educación y concientización. Un gran foco del trabajo de la CONACET es campañas de concientización, es la parte educativa, porque lamentablemente la fiscalización no la hacemos nosotros en CONACET, lo hace la policía y nosotros trabajamos muy de la mano, pero sí la parte de la educación y las campañas está directamente en manos de la CONACET, por lo que es un foco importante que combina, por supuesto, estos dos factores. Ojalá mejorar las leyes, fiscalizarlas de forma oportuna y adecuada, y combinarlo con mucha educación y concientización, por supuesto. Ha sido una campeona del papel que juegan los medios de comunicación en esto, en tu trayectoria, y acá varios panelistas han mencionado eso. ¿Cuál es el foco de lo que están haciendo en el tema de concientización a través de los medios? Sí, hemos identificado como un problema de que la seguridad vial no es visible, ¿no es cierto? En países latinoamericanos hay otros problemas que tiene la ciudadanía, ¿no es cierto? La seguridad vial no es la principal preocupación. Así que hay que visibilizar constantemente el problema, que de hecho en Chile fallecen más personas en un siniestro vial que por un homicidio. Eso no lo saben las personas, y las políticas públicas se enfocan más en la seguridad ciudadana, ya en evitar algún homicidio, por ejemplo, que en políticas de seguridad vial. Así que un gran impulso que hemos dado es concientizar a los medios, hacer seminarios para periodistas, involucrar a la prensa de la mejor forma posible para poder lograr más visibilización de la temática. Todavía nos falta mucho, ya eso es importante decirlo, nos falta mucho, pero el camino es tener a los medios de comunicación, tener un trabajo importante de concientización en medios masivos. Los necesitamos como aliados, al igual que la sociedad civil, que nos ha ayudado mucho a también transformar la seguridad vial en una política de Estado. Yo creo que no podemos seguir pensando en que esto son políticas de un color político o de otro. Justamente nosotros confiamos plenamente en que la seguridad vial tiene que ser una política de Estado, que no se puede terminar cuando se termina un gobierno. Estamos justo en un momento importante en Chile. Este domingo fueron las elecciones presidenciales en Chile, así que en los cambios políticos siempre también se pone en riesgo un poco la política que se ha llevado a cabo, y estamos trabajando fuertemente para que se mantenga la seguridad vial como política de Estado y que se continúen los proyectos independientemente de los colores políticos a cargo. Creo que has puesto el dedo en la clave para la sostenibilidad a largo plazo. Las administraciones pasan, los problemas de seguridad quedan, y hay que estar constantemente asegurando la aceptación por parte de la ciudadanía y el involucramiento de la gestión administrativa por parte de los políticos. ¿Hay alguno de los panelistas que quiera agregar algo más en este tema del rol de la educación, la concientización, la sensibilización para asegurarnos la sostenibilidad a largo plazo? Brevemente, por favor, que estamos cortos de tiempo. ¿Quién José Luis, si tú me permitís, me gustaría, ya que tenemos a Pablo acá y que Johanna mencionó este tema del rol de la comunicación y demás, Pablo, no sé si no te pongo en camisa de 11 varas, pero hace unos días en prensa se publicó, se viralizó el video de dos chicos jóvenes
que estaban conduciendo a alta velocidad, entiendo que estaban alcoholizados también, y se filmaban mientras conducían a alta velocidad, y esto se viralizó bueno, como una inconsciencia, o como en general los medios lo manejaron como algo así, pero no le dieron ese trasfondo de educación o ese trasfondo de concientización que se habló durante todo esta conferencia, de la importancia que tiene el que la velocidad no es un beneficio, y no es un valor, sino es un antivalor de alguna manera. No sé, me gustaría no dejar pasar la oportunidad de preguntarte cómo lo vieron ustedes desde la agencia y en Argentina en particular. Gracias, Rosa. Muy buena pregunta. Está relacionado con las palabras que decía al principio. Básicamente la problemática que tenemos en Argentina con los jóvenes, velocidad y alcohol, las y los jóvenes. Particularmente el caso que decías, efectivamente se viralizó ese video y las acciones que se tomaron en cuenta. La agencia, a partir de algunas resoluciones, lo que ha dispuesto es que todo tipo de acción peligrosa, ¿sí?, que implica no un siniestro, en este caso implicó un siniestro posterior, interviene de hecho solicitando, por ejemplo, la suspensión de licencia, ¿sí?, durante el tiempo que permita la normativa de acuerdo a la acción grave cometida, ¿no? La falta cometida. Y en ese aspecto, por supuesto, la idea era difundir específicamente el efecto no deseable, ¿no? Es lo que no debe hacerse, y la posibilidad de ser sancionados efectivamente, en este caso, a través de un mecanismo administrativo, por así decirlo. Pero, como bien decís, falta mucho camino por recorrer en el tema de los medios, de utilizar esto, siempre lo decimos, y lo decimos además porque tenemos un programa de captación que va provincia por provincia recorriendo medios, sobre todo locales, provinciales, ¿sí?, que son mucho más permeables a este tipo de actividades, en el cual tomar cada suceso como una ventana de oportunidad, ¿sí?, haciendo entender o divulgando esta idea de la evitabilidad de los siniestros, y haciendo que cada siniestro sea una ventana de oportunidad para difundir educación, ¿no? Y en ese sentido, la lucha que queremos dar respecto de desvalorizar la velocidad riesgosa, ¿sí?, es un mecanismo que todavía sigue en cierre, ¿no? Y en este caso, el caso que mencionaba Rosa fue muy conocido, terminaron siniestrando, no tuvieron consecuencias graves, si mal no recuerdo, pero hace muy poquito sí, un caso muy similar, donde también hubo una filmación en redes, estaban transmitiendo online. Bueno, lamentablemente murieron 3 de los ocupantes del vehículo, siendo 4, y el conductor sobrevivió con heridas graves. Pero efectivamente, como decía antes, uno de los problemas es esta lucha que tenemos que dar, y creo que un asociado importante, como decía Johanna antes, es el sector de medios, y por supuesto el tercer sector, digamos, que es básicamente la sociedad civil, que nos puede ayudar también a trabajar. En el chat también alguien comentaba, conjuntamente con los nuevos programas de educación vial en los programas nacionales de educación. Gracias, Pablo. Te dejo la palabra a José Luis. ¿Quiere agregar algo más de esto? Sobre educación y concientización. Si me preguntabas a mí, José Luis. Sí, bueno, vos tenés el... Bueno, a ver, básicamente el programa, lo que la ley de educación incorporó el tema seguridad vial, pero nunca se le dio la consistencia desde el punto de vista programática. Por lo tanto, desde esta gestión lo que se ha hecho es establecer esa programación, con lo cual los docentes incorporan como a sus materias dinámica de seguridad vial, y hay que decirlo que como se rige por puntos la categoría de los docentes, los puntos como recompensa de utilización o captación de nuevos conocimientos, estas actividades que está realizando la agencia con el Ministerio de Educación de Nación, está generando puntos de categorización docente, con lo cual, sinceramente, hasta ahora lo que tenemos, la respuesta del colectivo docente es extremadamente importante, y esperamos en breve
tener todavía mayor penetración de contenidos, ¿no? Es decir, como ustedes saben, siempre los programas de educación, sobre todo, hay que ir ajustándolos a la medida de respuestas, ¿no? Para no tener algo estático, considerando además las nuevas tecnologías y demás. Pero la verdad que en eso no sé si decirte que somos optimistas o decirles, pero sí estamos con mucho entusiasmo. Cuando se trabaja en desarrollo hay que ser siempre optimista. ¿Alguien más? Ana. A mí me gustaría ahondar en la línea de Johanna, de implicar a los medios de comunicación, porque pienso que es fundamental y un poco así también fue nuestra experiencia. Nosotros, por ejemplo, construimos un indicador que se llamaba el ruido mediático. Consistía en pedir a una empresa de seguimiento y de evaluación de impacto de campañas y de comunicación, pues hacer unos conteos diarios de los impactos en prensa de diferentes conceptos, entre ellos seguridad vial, accidentes, siniestro, peatón, y construimos un indicador, un número de impactos, de acciones, de impactos de comunicación. Da lo mismo en positivo o en negativo. El indicador eso no lo tenía en cuenta. Y establecimos una relación directa entre el número de impactos y entre la evolución del número de impactos y la evolución de la accidentalidad. A más debate político o a más debate social, menos accidentalidad iba asociado. Claro, estoy hablando de un indicador no de un mes o de dos, de años. Y así, y a través de la evolución es cómo puedes establecer esa relación. Y eso es así. De la misma manera, por eso, y antes se hablaba de la voluntad política y de que los temas se mantengan, pues también pudimos observar cómo, con un cambio pues, de criterio y de forma de acción de gobierno, se dejó de tener una relación estable, una convocatoria habitual a los medios de comunicación. Inmediatamente cayó el impacto o la presencia en los medios de comunicación del tema. O sea, los poderes públicos tienen también como responsabilidad poner el tema sobre la mesa. Y para mi manera de ver, por dos motivos. Uno, para compartir, difundir conocimiento, contrastado, informado, para que tanto los generadores de opinión como la opinión pública en sí, las personas, tengan elementos sólidos para construir su opinión, y no sean pues, aquello que hablábamos antes, ¿no? Una cultura de valoración de la velocidad cuando resulta que objetivamente hablando no es un valor, sino que es un desvalor, ¿no? O sea, pero primero, pues eso, para incorporar a la sociedad y a la opinión pública información que construya la opinión en base a conocimiento. Y en segundo lugar, pues eso, porque son los generadores o los que pueden hacer implicar a los medios de comunicación en estos temas. Y si los medios de comunicación no hablan de estos temas, desaparece de la cartera pública y también de la cartera política, porque también muchos alcaldes o concejales se ven forzados por la opinión pública para actuar. Y si no está en la opinión pública, bueno, hay otros temas que aparecen antes. En el tiempo de los cambios de comportamiento. José Luis, creo que Luis quería decir algo. Nos quedan 2 minutitos para dar pase al cierre. Luis. ¿Agregar algo? Sí, tú mencionaste también este tema. Não. É sobre educação, é isso? Sí. Alô? Sí, sobre el tema de educación. Nesse tema, eu queria colocar rapidinho, que eu acho que é importante a gente revisar
vou deixar aqui para a gente refletir. Eu acho que precisa repensar o papel da educação, sensibilização e conscientização, né? Pelo menos no Brasil, a gente está discutindo, e está discutindo isso no nosso projeto, né? Porque a gente tem que mudar essa concepção de um modelo de redução de acidentes, quer dizer, onde o pedestre é culpado, por exemplo, se ele não atravessar na faixa, para um modelo de redução do risco, que é mais o foco dentro da abordagem de tema seguro. Se ele comete erro, é porque tem alguma coisa que pode ser melhorada, né? E não culpá-lo pelo que aconteceu. Acho que a educação precisa sair desse paradigma ultrapassado no nosso entendimento, né? Ainda é muito comum a gente ver, por exemplo, sendo reforçado em muitas cidades brasileiras, né? As campanhas de educação que se quer passar, mas a gente faz a campanha, né? E, por último, eu só queria lembrar que para aquilo que todo mundo já sabe, a educação tem que ser promovida na escola. O nosso Código de Trânsito, por exemplo, prevê isso. Nós temos um programa para o ensino primário, junto com o Ministério da Educação. Estamos trabalhando no Brasil para aperfeiçoar o mecanismo para o ensino secundário, mas a educação tem que ser promovida na escola, né? Nós defendemos essa. E isso está, por exemplo, na Convenção de Viena de 68, do qual aqui nós temos Brasil, Cuba, Honduras, Peru, Guiana, Uruguai e Bahamas como sendo parte contratante. Era essa reflexão que eu queria deixar aí sobre a questão da educação. Gracias, Luis. Bueno, con esto entonces damos por concluido este panel. Pienso personalmente que ha sido muy interesante, que han aportado muchas ideas, sobre todo la riqueza de las distintas experiencias que apuntan a identificar cuáles son los desafíos claves, como la complejidad institucional, la articulación, el mantener la aceptación pública, lograr la continuidad de las políticas. O sea que hemos no solo hablado de la fiscalización en sí de la velocidad, sino una gestión con una visión de más de largo plazo de cómo asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Muchas gracias. Y Rosa, por los tuyos. Gracias José Luis, Ana, Luis Otavio, Luis Felipe, Johanna por sus participaciones, Pablo. Ha sido un excelente panel de intercambio y ha mostrado que se puede hacer mucho por controlar la velocidad y disminuir el riesgo en las vías, porque lamentablemente los siniestros de tránsito son una pandemia a nivel mundial y los países de Iberoamérica son una de las regiones más afectadas, con más de 130.000 personas fallecidas y 6 millones de heridos cada año, lo que representa un costo social, económico y sobre todo humano inadmisible. Desde el lugar que ocupamos cada uno de nosotros como parte de un sistema de movilidad que debe apuntar a ser seguro para todos, hemos asumido, creo, un compromiso profesional, personal y moral para disminuir los siniestros de tránsito y salvar vidas, porque como reza el lema que las víctimas de siniestros viales han adoptado en este mes de recordación, toda vida cuenta. Para dar cierre a este evento, queremos invitar ahora a la señora Jean Picard, presidente de FICVI, la Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, y a la señora Francisca Pinto, experta en seguridad vial de CEPAL, Naciones Unidas, a darnos sus palabras finales. Y comenzamos por Francisca, que si eres tan amable de encender tu micrófono, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y aquí compartir lo que se ha estado trabajando en la región respecto a la gestión de la velocidad y todos los desafíos que nos quedan por delante. Queremos además es muy importante dar especial énfasis al gran reconocimiento que todos han hecho el cambio cultural como motor de la transformación para una mejor seguridad vial. Sabemos que ese cambio cultural excede las funciones que tienen cada uno de ustedes como agencia. Sin embargo, si trabajamos juntos, si generamos un consenso político, si trabajamos con otros agentes del Estado, con sociedad civil, podemos de a poco ir generando ese cambio. También es muy importante
tener como objetivo generar un pacto social o un pacto político, independiente de los partidos políticos y de los intereses sectoriales, para poder, como bien mencionaron previo, pasar un poquito más allá de los distintos cambios que se vayan haciendo por las elecciones, por los distintos cambios políticos y los vaivenes políticos que van sufriendo los países. Y bueno, como bien en el fondo y en Naciones Unidas están llamando a reducir las vías automotrices para mejorar sí o sí el uso de las bicicletas y el andar de los usuarios vulnerables, que puedan dar una mayor además protección al medio ambiente, y así podemos trabajar, atacar en conjunto todos los objetivos de desarrollo sostenibles que ha puesto Naciones Unidas y que todos nuestros países se han puesto a disposición para trabajar. Sabemos además y debemos recordar a las víctimas como vínculo importante para que deje de existir las víctimas de los siniestros viales y de los problemas que genera el andar a tan altas velocidades. Y finalmente quiero invitarlos a todos a participar en la campaña que se va a lanzar el 6 de diciembre, va a lanzar el Fondo de Seguridad Vial. Se llama Moments to Live For, es un hashtag donde se les invita a todos a tomarse una foto o hacer un pequeño video de ustedes haciendo algo, tomándose un mate, tomándose un café, leyéndose un libro, disfrutando, y en por qué momentos ustedes vivirían, dado que cada 24 segundos muere alguien en el mundo por un siniestro de tránsito. Entonces los invito a hacerse parte de esta campaña y a sumar a sus agencias a ella. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Francisca, por tus palabras y nuevamente gracias por organizar este evento. Jan, buenas tardes para ti. Te damos la bienvenida y te invitamos a hacer el cierre con tus reflexiones, así que si eres tan amable de encender tu micrófono. Está encendido. Buenas tardes. Me toca cerrar estas ponencias y un tema que creo que para nosotros es el tema fundamental y casi prioritario, ¿no? El tema de la velocidad es, yo creo que desde que el hombre inventó las ruedas, ha sido el factor que poquito a poquito, por desgracia, ha ido creciendo y provocando siniestros, ¿no? La velocidad es el factor principal, la velocidad mata, y esto lo está demostrando todas las investigaciones, ¿no? Y con la velocidad yo quisiera introducir un poco como reflexión final, ya que se ha hablado mucho de la gestión, se ha hablado de la educación, que sin la educación no conseguiremos nada, y esto lo ha planteado Joana y se lo agradezco, ¿no? Pero esto es la base de la sociedad, ¿no? Pablo Rojas ha hablado del valor. El valor, para mí los valores sociales, los valores de la ciudadanía, de la responsabilidad, del respeto, de la solidaridad, de la convivencia, para mí esos son los valores, ¿no? Que tenemos que poner por delante. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Es un valor económico. ¿Qué nos venden? ¿Qué nos han vendido la industria del motor? Nos ha vendido velocidad. No. El tiempo es un valor económico. No. Esto es una reflexión que yo creo que sería importante para ese proyecto que está llevando adelante Redux y CEPAL, que creo que debería ser un poco la introducción, ¿no? Y para llegar a la conclusión, ¿no? Que introducir el tema al final es buscando la solución. Y yo creo que reflexionar sobre qué significa para nosotros la velocidad. Ganar tiempo, llegar cuanto antes, o llegar con vida, o disfrutar de ese tiempo que nos dan, ¿no? En vez de buscar la velocidad, ¿no? Es decir, más vale llegar a tiempo que no llegar nunca.
Y esto es un poco la reflexión que hacemos desde la sociedad civil, el día siguiente del Día Mundial, el recuerdo de las víctimas de la violencia vial, porque si hablamos de violencia es porque es un hecho violento, y el hecho violento lo produce la máquina, que esta herramienta que metemos en manos de los irresponsables, ¿no? Que se vuelven una máquina de matar. Así que trabajar sobre la velocidad yo creo que es el factor más importante para de verdad reducir la siniestralidad y salvar vidas. Y yo creo que esto es el objetivo de esta investigación, de este trabajo, de esta gestión y de los objetivos, ¿no? El objetivo 0 víctimas. Gracias por ese trabajo, gracias a todos vosotros, a Colombia, Chile, Argentina, Brasil, a Redux por ponerlo el tema sobre la mesa y nos tenéis a todos vosotros para colaborar y para conseguirlo. Gracias. Gracias, Jan, por tus palabras y por tu sensibilidad. Nuevamente, y para dar por cerrada esta conferencia, en nombre de CEPAL como organizador del evento, en nombre de Redux como apoyo al mismo, les queremos agradecer el habernos acompañado en el día y en la tarde de hoy en esta conferencia iberoamericana sobre factores de riesgo, en su capítulo 1 que trató el tema velocidad. En breve toda la información de este evento estará disponible tanto en la web de CEPAL como en la de Redux y en las redes sociales de ambos, así que para todos muchas gracias y que tengan un buen fin de jornada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós, gracias a todos. Saludos. Gracias a todos, saludos. Adiós a todos.